Dos países del mundo de piedra. Así es como se llama este capítulo, que yo pensé que iba a empezar, digamos, con lo bueno, pero ya también que parte de eso es como que alarga mucho este prólogo, ¿no? Ahora te explica un poco cómo Senku llegó a la idea de hacer una fórmula para poder despetrificar a la gente. Y también creo que ese flashback o ese raconto del principio lo que quiere hacerte pensar es que alguien le echó ese líquido. No sé. Al menos esa escena con la gota y luego se empieza a romper su cascarón me hace pensar eso. Así que habría que ver si eso tiene alguna continuación, ¿no? Incluso mismo se pregunta qué es lo que hizo que despertara y cómo, digamos, ese caparazón se fue cayendo en determinado orden. O sea, todo eso igual influye en qué es lo que hubiera podido pasar. Su lógica al final nos dice que lo que lo hizo diferente al resto de otras personas que estaban en su misma situación era que él sí tenía conciencia, ¿no? Y eso hacía consumir calorías que mezcladas con otras cosas, o al menos con ese ácido nítrico, ¿no? De la cueva, hubiera podido hacer que despertara, que saliera. Igual, como digo, puede que haya habido otra intervención ahí. Al final pues termina esta primera escena con Senku, creo, llevando el cuerpo de Taiyu, que estaba ahí al costadito nada más, a la cueva, y también él logra salir de esta sin necesidad de mucha ayuda, nada más con el goteo del líquido, porque confía que él también es como Senku, ¿no? Que dice, tú también debes así estar pensando, estar consciente en esta situación. Creo que es interesante cómo te presenta que los dos piensan lo mismo del otro, ¿no? Al final Senku despierta y pues estos dos personajes, ¿no? Se pueden ayudar, ¿no? Que sí estuvo vivo y todo. Y acá Senku se sorprende que nunca les dio una pista, ¿no? Sobre qué era lo que tramaba y cómo al final sí dieron ahí en el clavo. Sí, yo creo que si algo se hace bien con esta retrospectiva, ¿no? De todo lo que pasa con Senku, es que se hace un paralelo entre la situación de Senku cuando quería revivir a Taiyu y ahora cuando Taiyu quiere revivir a Senku usando este líquido en la parte de la nuca, para un poco, o sea, si no estaba claro ya, hacerte saber una vez más que son como que muy unidos como amigos, porque Senku le dice, te necesito acá para que me ayudes, entonces como que le grita, ¿no? Revive, y básicamente Taiyo hace lo mismo en el presente cuando quiere que reviva a Senku, luego del golpe que recibió de su casa. Así que para hacer ese paralelo creo que funciona, en la retrospectiva un poco también nos termina de cerrar cómo es que, bueno, un poco meten a Einstein ahí, ¿no? Pone la cara con la lengua, ¿no? Y eso. Simplemente, sí, cerrar un poco eso que había quedado pendiente para conectar todo lo que sería desde que despertó Senku hasta que básicamente se estableció y preparó todo para que regresara Taiyu. Y poco más, solo explicar eso, ¿no? Lo que pasó, el tiempo que pasó hasta que despertó Taiyu, que es el momento en el que nosotros nos enteramos o llegamos al mundo y ahora faltaba lo que había pasado antes. Es un poco al azar. Siento que no se llega a una conclusión muy clara qué es lo que puede hacer que salgan de esta situación de estar petrificados. Lo que sí debo agradecer es que este detalle que tiene Senko en su ropa, que es el E igual a M por C al cuadrado, no es así porque, bueno, él es científico, ya pues pongámoslo así. Si le hubiéramos podido poner la tabla periódica también se la poníamos, ¿no? O sea, no es simplemente al azar, sino es porque se pone a pensar en esta fórmula y cómo esto podría ayudarlo con esta situación, ¿no? De la humanidad, y se lo graba ahí para recordárselo porque como que no se había dado mucho cuenta de que era importante, porque en un principio yo cuando había ese en el manga, en los pósters y todo esto, y también cuando vimos en el primer capítulo y así en su ropa esta marca, me parecía más que nada eso, ¿no? Como es científico, pues vamos a resaltar eso. Y se pone, pongámoslo ahí en el diseño del personaje esto. Pero no tiene en sí una función dentro de la historia y por qué él se lo puso, ¿no? Una de las cosas que quería destacar también era el hecho de que se pone a pensar mucho en qué es este fenómeno, ¿no? ¿Quién lo pudo haber ocasionado? ¿Pudo ser el mismo ser humano, alienígenas, bacterias? Y si realmente fue algo para perjudicarlos, ¿no? Porque como vemos, este líquido al final lo que hizo fue revivirlo, entonces esto tal vez podría usarse como una especie de líquido para otras cosas, y tal vez la situación no es como que para perjudicar a la humanidad, ¿no? Sino que en esta nueva vida pueden encontrar o nuevas cosas, ¿no? Como esta.
Y dentro de este apartado es que él se pone a pensar, bueno, el líquido si bien me revivió ahora que me lucharon, ¿no? En esta parte de la nuca, pero si lo usan en otras personas que están así partidas, no es que van a regresar a la vida. Regresan, pero así como están, ¿no? Despedazados. Así que él se pregunta por qué se da esto, ¿no? Porque, ¿qué es lo que lo hizo único? Y dice, entonces voy a aprovechar esto para engañar a Tsukasa, porque él no sabe que yo estoy vivo y sigue pensando que estoy muerto. Y voy a mandar a Taiyo y a Yuzuriha como espías a su gobierno que piense hacer, ¿no? En un principio, yo pienso que tal vez iba a ser una despedida un poco más, qué sé yo, difícil o tal vez más triste por la parte de Taiyo, pero creo que se lo toma muy bien. También el hecho de que cuando lo volveremos a ver estos personajes, pero al menos ya te explica por qué no lo veíamos en las imágenes promocionales luego, ¿no? Y así que, o tal vez no lo veamos nunca hasta que realmente sean relevantes, o, o cómo será, ¿no? Esa historia. Así que me parece interesante un poco cómo sucede todo esto, pero aún así sabe que tiene que hacerlo por la humanidad, ¿no? Les promete que se van a volver a encontrar ya cuando Senku pueda formar su ejército científico. Es siempre gracioso cada vez que menciona esto, ¿no? Pero dice que es la única manera de poder enfrentar a Tsukasa. Sí, o sea, es un plan que tiene sentido, según lo explica, porque si en caso de que su casa todavía de alguna manera tuviera lejos a Yusuriha y a Taiyu, podría pensar en estar pendiente de ya qué estarán haciendo, de pronto pensar en buscarlos más tarde, ¿no? Y de esa manera, si ellos están con Senku, entonces también encontraría a Senku si es que se pone a buscar. Más bien, si están junto a él, Yusuriha y Taiyu no solo pueden como que espiarlo, estar enterados de lo que está haciendo, sino también mantenerlo alejado de Senku, ¿no? Para que siga en secreto el hecho de que sigue vivo. Así que es un plan que tiene sentido. Habrá que ver si funciona bien. Habrá que ver también cuánto tiempo es que se pasan ellos lejos de Senku y qué es lo que puede pasar, ¿no? Porque el hecho de estar ahí infiltrados, ¿no? Y acompañando a la sociedad que estaría creando su casa, es algo que seguramente será difícil para ellos también. Así que es interesante, un escenario por ese lado, el de Yusuriha y Taiyu metidos ahí, y por el otro Senku en contacto con esta otra gente que ya veremos en un rato, que también su origen es muy curioso, ¿no? Y cómo se relacionará con Senku, porque él pensaba encontrar otra cosa, ¿no? Gente que había revivido, de pronto hablarles a ellos de que con la ciencia pueden evolucionar más rápido, volver a lo que eran antes, pero es muy diferente la situación. Exacto, ¿no? Y más bien en esta situación lo que él decía es que ellos no se encuentren primero con su casa, porque obviamente tal vez se podrían aliar a él y ya acá la tendría difícil, ¿no? ¿Con quién va a ser su ejército? Él solito. Y entonces tendría que encontrárselo primero. Pero por otro lado tenemos que ese personaje nuevo que se llama Kohaku se encuentra con Tsukasa y principalmente lo ataca porque piensa que ha matado a ese hechicero, ¿no? Como denomina Senku. Y en esta conversación, enfrentamiento que tiene con él, Tsukasa se da cuenta de que esta persona no es uno de los revividos recientes, porque habla de manera muy rara, como si fuera alguien prehistórico, ¿no? O alguien que no tiene mucho conocimiento de la ciencia, porque se refiere así al aire de la montaña, a lo que sería este volcán. Entonces, él ve que hacer estas personas no ser tan conscientes de la ciencia, son más puros y dice que puedo controlarlos fácilmente, ¿no? Entonces ya está pensando en gobernarlos, pero va a poner en prioridad el conseguir el ácido nítrico para el agua milagrosa, ¿no? Así que mientras se pone a pensar en su nuevo gobierno o qué es lo que hará luego, corta un árbol con su golpe porque es así de fuerte, ¿no? Y la deja ahí debajo. O sea, me parece gracioso porque ella queda en una grieta y entonces es como que no termina aplastada, simplemente es como que no puede salir, ¿no? Y inmediatamente aparece Senku y la ayuda, ¿no? Le dice, ¿quieres que te rescate ahora? Vas a poder estar así hasta bastantes horas porque va a tomar tiempo, ¿no? Lo que voy a hacer. Y dice, normal, ¿no? Porque, bueno, como digo, la situación es una grieta. Eso es lo que me parece gracioso. Y al final vemos que usa el poder de las poleas y logra sacarla de ahí, ¿no? Con esa conversación que tiene Tsukasa, o más bien lo que piensa, ¿no? Porque no es que lo dice, me hace pensar que es lo que él más bien quiere, o sea, él es inteligente y todo, pero es como que quiere hacer una
una civilización así, tipo de la Edad Media, ¿no? Porque sin ciencia, sin nada. O sea, no sé cómo piensa un poco detener esto, porque aún así creo que, como ya habíamos mencionado antes, ¿no? La ciencia es parte del ser humano, de la curiosidad que tiene. Yo creo que a largo plazo tal vez sí no podría cumplir o retener que las personas quieran investigar las cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué te ha parecido la aparición de ese personaje, ¿no? Ya sabemos su nombre y todo? Ya, a mí me sorprendió primero el hecho de que este personaje, y seguramente los que aparecerán después, no sean personas que han revivido, sino que sean personas que han nacido en esa nueva era, ¿no? Porque habrá que ver, ya nos explicarán cómo es que eso es posible, cómo es que la humanidad, porque han pasado 3.700 años. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Hubo otro proceso de evolución desde cero? ¿O hubo algunas personas que pudieron vivir? ¿O qué habrá pasado para que haya humanidad de nuevo? Pero que sea gente que no está relacionada con la gente del pasado. Entonces, lo que me pregunto es eso, que cómo es que puede haber gente, pero que no está relacionada con personas que estaban en la época pasada. Eso primero. Después, también me pareció gracioso eso del árbol, ¿no? Del hecho que no la aplastara por algún motivo, sino que solo le bloqueara el poder levantarse. Pero ahora lo que me parece que es llamativo en la serie es ver cómo Senku se puede relacionar con esa gente, porque él pensaba seguramente que podía juntarse con personas que vivían en su época para hablarles de la ciencia y todo, pero si se va a encontrar con gente que no tiene nociones de la ciencia, que para él es todo, habrá que ver cómo se relaciona con ellos, qué puede hacer viviendo con esa gente, que me imagino que es lo que viene a partir de ahora. Así que eh, me parece que es una relación interesante la que se puede establecer ahí. Y por el lado de su casa, lo que yo creo que él valora en las personas o valoraría en una sociedad es el hecho de que, porque él ya dijo que para él la ciencia lo que trae es la posibilidad de, por ejemplo, crear armas y hacerse daño entre las personas, es decir, es como que el conocimiento trae la corrupción. Entonces, por eso cuando ve a alguien así como Kohaku, dice, es una persona pura porque aún no está corrupta con lo que es más allá de lo natural. No sé si eso vaya a hacer que él se plantee ir en contra totalmente de la ciencia o del desarrollo científico de la sociedad que quisiera crear, pero definitivamente es una postura que está en contra de lo que pensaría Senku, así que habrá que ver cómo se desarrollan ahora esas dos sociedades, ¿no? Así como se llama el episodio, los que serían los dos países del mundo de piedra, a ver qué es lo que sale de esa relación o esa interacción que podría llegar a haber entre ambos desarrollos de sociedades distintas. Claro, y al mismo tiempo, si lo que quiere Tsukasa es desarrollar a su reino, a su país, o a las personas que logre tener a su lado, ¿con qué va a hacerlo si no va a tener ciencia? Eso es como que, yo solamente tengo un conocimiento y ya, mira, boom, ahí tienes tu, no sé, cualquier cosa que pueda inventar o crear, ¿no? Para hacerle la vida más fácil a la gente. Así que eso es lo que me parece curioso, ¿no? Que era al final su casa. Creo que más nos vamos a centrar en Senko. Y estas últimas palabras, al menos que le dice este nuevo personaje, ¿no? Kohaku, que ha quedado embelesada por él. No sé si se refiere a como que se ha enamorado de él o tal vez se refiere a su perseverancia, ¿no? Bueno, está hablando de eso. Muchos dicen que, me admiro tu perseverancia, que no te rindes por lograr tu objetivo. Pero luego dice eso, entonces no sé muy bien ahí cuál será la situación con Senku. También dentro de los personajes que aparecen, al menos en el póster, ¿no? Ya vemos ahí que va a tener su nuevo Taiyu, ¿no? Porque es gracioso, yo también lo vi y me parecía a él, pero no tenía las marcas en el rostro, ¿no? Entonces decía que cómo esto pasó, ¿no? Bueno, es otro personaje, pero parece que puede ser su partner in crime, como lo era Taiyu. Y además explicaría el hecho de que esos personajes no tienen marcas, pues, ¿no? Porque qué es lo que determina a esas personas que han podido despetrificarse, es que tienen esas marcas de rajaduras en el rostro, en la parte del cuerpo. Y esas personas en el opening pues no salían con eso, ¿no? Y me parecía raro. Por eso decía, ¿quién es este? ¿Es Taiyo? Esos dos personajes. Y ahora tendría sentido, ¿no?
Yo creo, ¿y qué tal si son personas que no lograron petrificarse y se quedaron solas en el mundo? Y como es un grupo reducido, no puedo, digamos, mantener las cosas, ¿no? Que necesitaba una ciudad entera como para que puedan ellos seguir con la vida de siempre. Así que puede ser esa situación. Porque si es así, entonces, ¿por qué esas personas sí lograron salir más antes que Senku, Taiyo y los demás? ¿Qué de particular tendrían? Esas también son preguntas que va a tener que responder esta... No sé si segunda parte. O sea, bueno, nos dicen que este es como un prólogo. Yo siento que al final ese prólogo lo han alargado mucho, un poco sobre todo con estos flashbacks, con estos recuerdos. O estos recuerdos detallados de cómo Senku despertó y desarrolló ahí las cosas, ¿no? Como desbloqueando logros. En cambio ahora imagino que iba a ser más pausado, su relación con los otros personajes y también cómo lo tomarán él, ¿no? Como un hechicero, como alguien científico, le creerán, o tal vez por ser un hechicero puede ser que incluso le crean más rápido las cosas, ¿no? Bueno, aquí sí, o sea, da para mucho pensar lo que podría venir a partir de ahora, porque estamos hablando de gente, según las expresiones mismas de Kohaku cuando ve lo que hace la persona, cuando le llama hechicero y todo, estamos hablando de una sociedad que va a encontrar Senku, que todavía está en una etapa de pensamiento mítico, ¿no? Para explicar las cosas, de que son los dioses, o es la montaña, o es la naturaleza que funciona de esta manera, porque sí, mientras que Senku tiene un conocimiento científico, que está detrás de las razones para cada cosa. Entonces, este enfrentamiento o este choque de visiones también puede ser interesante de ver cómo es que funciona. Y en general, solo ese proyecto me parece que hace que la serie ahora se plantee mucho más atractiva para mí, para ver qué puede pasar a partir de ahora. Es verdad que se sintió como una introducción por el momento. Yo también pensaba que era Taiyu el del opening y no me detuve a pensar en la rajadura ni nada. Pero veremos qué pasa y también veremos hasta cuándo no aparecen Taiyu y Yusuriha, ¿no? Que hasta ahora habían sido personajes muy importantes y que parece que van a estar algo aislados de la historia principal. Y tu casa, que me parece bien que no como que lo desechen, pero que ya no esté tan ahí en la historia. Porque creo que el problema, como ya había dicho, es que es muy overpowered. O sea, ya nos queda claro que es muy fuerte, pero también es muy inteligente y todo esto. Entonces, que le sea casi tan rápido los planes a cada los protagonistas ya era... Más parecía como si supiera el guión, ¿no? El poder del guión, ¿no? Tiene su casa de su lado. Así que si ya no lo vemos luego, estaría perfecto. Y más bien pasaría a ser, qué sé yo. Y ese es un poco el problema con Doctor Stone. No sé qué tipo de historia será. Un Slice of Life. Un, como por ejemplo esta serie de las chicas que van al gimnasio. Que también ocurren así partes. Te explican. Ah, si se hace este ejercicio. Usas tales cosas. Acá fortaleces este músculo. Acá es más o menos lo mismo con su clase de ciencia. Pues, ¿no? Entonces... ¿qué tipo de serie será? Eso creo que sería interesante que se determine en los próximos capítulos. Si no, bueno, si es un Slice of Life, perfecto. Al menos así no tendríamos el típico arco del torneo, arco del entrenamiento, o etcétera. Tantos tropos que tiene los Neketsu, ¿no? Siento que acá sí no es el típico protagonista que quiere ser el mejor del mundo. Simplemente tiene una meta, ¿no? Pero no es como que quiere ser el mejor en esto. También es carismático y todo, pero creo que de cierta manera al menos Doctor Stone si hacemos alguna propuesta distinta, ya veremos en el camino si realmente logra mantenerse ahí como eso. Al menos en Miami List vemos como que tanto es Doctor Stone como Fire Force han bajado su popularidad o sus rankings semana a semana. Pero bueno, ya se verá al final, ¿no? Como al menos en este primer core cómo termina la cosa. Así que, sin más que agregar de Doctor Stone por el momento, o al menos no sé, Alessandro, si tengas algún otro comentario. No solo esperar así como dices tú, a ver cómo se desarrolla ahora, porque igual yo no tengo muy claro el tono que va a tener ni a dónde se va a dirigir en cada aspecto, así que hay posibilidades y veremos cómo lo hacen, ¿no? Es interesante lo que han hecho hasta ahora para plantearte el mundo y todo, y simplemente ver a dónde van desde ahora.